Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en tu programa Conocer Bien a través de www.sabersinfin.com, y esta tarde vamos a tratar un tema realmente interesante y le he denominado el suicidio en la pandemia. ¿Y por qué el suicidio en la pandemia? Bueno, pues el aislamiento, el estar alejado de las actividades que nos gustan, pues hace que la persona se recluya, se angustie y le da depresión. Y eso hace que tome una decisión que afecta su vida. Antes de entrar al tema del suicidio en la pandemia, vamos a ver cómo se encuentran los datos. Lo hemos estado haciendo ya desde hace un buen tiempo en este programa, cómo está a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel mundial este problema del coronavirus. Bueno, vamos a ver, a nivel mundial tenemos 30.590.793 casos de coronavirus. De estos 30 millones han fallecido 953.866 personas. Eso es a nivel mundial. ¿Qué pasa? Bueno, nuevamente, o más bien continúan los Estados Unidos con 6.900.290 casos totales de coronavirus. Le sigue la India con 5.305.387, luego Brasil con 4.466.828, luego Rusia 1.091.186, luego Perú 750.098 casos de coronavirus, le sigue Colombia con 743.945 y luego en séptimo lugar está México con 684.113 casos de coronavirus. Entonces ocupamos el séptimo lugar por casos de coronavirus. Por nuevos casos de coronavirus estamos en el lugar 13, es decir, con 92.701, la India, luego Estados Unidos, Francia, Brasil, Rusia, España, etcétera, y en el lugar número 13, nosotros, México, con 3.182 casos de coronavirus. ¿Qué pasa con el total de muertos? En el total de muertos tenemos 202.725 muertos y ocupa el primer lugar Estados Unidos. Segundo lugar, Brasil, con 135.203 fallecimientos. Luego India, cuarto lugar, con 85.621. Y luego México, ocupamos el cuarto lugar por el total de fallecimientos con 72.179. Y nos aproximamos rápidamente a la India. Nos sigue la Union King, es decir, el Reino Unido, con 41.732 casos de fallecimiento. Esto, pues, nos dice que está el Reino Unido más o menos a 30.000 casos de muertes, y nosotros de la India son únicamente 13.000 muertos. Ellos tienen 5.305.387 casos de coronavirus y nosotros únicamente 684.113 casos. ¿Qué pasa con nuevos casos de coronavirus? Bueno, el primer lugar lo ocupa la India con 1.217, posteriormente Estados Unidos con 512, y en tercer lugar está México con 201 casos
de nuevas muertes. Es decir, nuevas muertes son 201 casos en México y estamos ocupando el tercer lugar. ¿Y qué pasa con el número de pruebas? Bueno, decimos que en México hemos hecho 1.549.000 pruebas para una población de 129 millones de habitantes. Para la India, por ejemplo, ha hecho 61.572.000 pruebas para 1.382 millones de habitantes. Estados Unidos ha hecho 95.750.000 pruebas para una población de 331 millones de habitantes. Brasil, 14 millones de pruebas, más de 14 millones de pruebas para una población casi el doble de México, 212.883.816 pobladores. Es decir, que para el total de casos de coronavirus estamos ocupando el séptimo lugar. Nuevos casos, el lugar número 13. Para el total de defunciones, estamos ocupando el cuarto lugar y vamos a paso agigantado para alcanzar a la India. Y nuevos fallecimientos, estamos en tercer lugar. Bien, esto es lo que ocurre a nivel mundial y a nivel de México, a nivel de la República Mexicana. Total de casos, tenemos 684.113, México, séptimo lugar. Nuevos casos, 3.182. Total de muertos, ocupamos el cuarto lugar con 72.179. Y nuevas muertes, el tercer lugar, con 201 fallecimientos en el último día. ¿Qué pasa a nivel estatal? Bueno, a nivel estatal tenemos 31.996 contagios y fallecimientos 4.062. Entonces, estos son los datos que nos da la estadística a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel estatal. Bien, vamos a entrar entonces al tema del suicidio en la pandemia. Entonces, decimos, ¿por qué tomo este tema? Porque apenas el 8 de septiembre, el 7 de septiembre, el lunes 7 de septiembre, a sus 48 años, se quitó la vida un actor y cantante del grupo Garibaldi, Javier Ortiz. Una de las hermanas del artista informó en Twitter que el cantante se había suicidado. Y dice su hermana, soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicidó. Estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Recordemos que él fue esposo de Patricia Manterol. Con profunda tristeza y gran dolor, informo el fallecimiento de su querido hermano y compañero del grupo Garibaldi, el actor Javier Ortiz. Esto lo escribió Sergio Mayer. ¿Y qué es lo que se sabe? Algunos medios dieron información sobre el trágico episodio del suicidio de Javier Ortiz. Aseguran, basados en fuentes de la policía de Guadalajara, que Ortiz se quitó la vida en su propia casa. De acuerdo a estos testimonios, habrían hallado el cuerpo este 7 de septiembre en su domicilio y lo encontró su primo que iba a visitarlo. Un periodista detalló que el cantante se colgó con un cinturón desde el barrote de una escalera
por lo que su pariente de inmediato dio parte a las autoridades locales. Esto es lo que ocurrió el 7 de septiembre y lo que me dio motivo para hablar sobre el tema de el suicidio en la pandemia. ¿Y por qué? Comentábamos que este aislamiento, esta separación de las labores, de la actividad que estamos acostumbrados a realizar, pues nos provoca depresión. Generalmente la depresión tiende al suicidio. ¿Qué pasa con este personaje, este actor, este modelo? Pues que se suicida, Javier Ortiz, y hablan que precisamente una de las razones, una de las causas fue la pandemia. ¿Por qué? Pues estuvo en cuarentena. Además, al estar en cuarentena, pues no tiene trabajo, no tenía trabajo, y el recurso económico pues estaba escaseando. Entonces hubo un suicidio. ¿Qué pasa con el suicidio? Pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Es decir, es una muerte cada 40 segundos. Entonces, imagínense que en este programa de 60 minutos, pues muchos suicidios pues van a ocurrir a nivel mundial. Nos dice también la OMS que por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más permanente. Nos dice también que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Nos dicen que el 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Y que, ¿cuáles son las formas más comunes de suicidio? Bueno, es la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento, como lo acabamos de ver, y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Como veíamos que anualmente cerca de 800,000 personas se quitan la vida y muchas más, muchísimas más, intentan hacerlo. Y cada suicidio es una tragedia que afecta a las familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad y en el año 2016 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo de edades entre 15 y 29 años, esto a nivel mundial. El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. ¿Quién está en peligro para cometer suicidio? Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, en particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol, está bien documentado en los países de altos ingresos, pero muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos. Y en este caso, pues, las pandemias. Se ha visto, se tienen estudios, que cuando ocurre un aislamiento de una persona y se queda sin trabajo, se queda sin recibir el recurso, pues la persona se deprime y muchos intentan o logran suicidarse. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas
y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Es decir, que uno de los motivos que provoca en las personas que intenten o logren suicidarse es la sensación de aislamiento. Y si a eso le agregamos la falta de recursos, si a eso le agregamos la falta de trabajo, si a eso le volvemos a agregar la falta de cariño, pues la persona se vuelve muy vulnerable e intenta suicidarse. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación, por ejemplo, los refugiados, inmigrantes, las comunidades indígenas, las personas lesbianas, los homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y los reclusos. Muchas veces se informa de que en el reclusorio tal o cual, pues aparece pues una persona que se suicidó. Con diferencia, el principal factor de riesgo de suicidio es un intento previo de él. Se estima que alrededor de un 20% de todos los suicidios se cometen por intoxicación con plaguicidas. Esos son los métodos de suicidio que adoptan las personas que intentan, pues, perder la vida. La mayoría de ellos tienen lugar en zonas rurales, agrícolas, de países de ingresos bajos y medianos. Otros métodos comunes de suicidio son el ahorcamiento y las armas de fuego. El conocimiento de los métodos de suicidio más común para elaborar las estrategias de prevención basadas en medidas de eficacia probada se encuentran, entre ellas, la restricción del acceso a los medios de suicidio. ¿Cómo podemos prevenir y controlar los suicidios? Pues son prevenibles. Existen algunas medidas que se pueden adoptar entre la población, los grupos de población y las personas para prevenir el suicidio y los intentos de cometerlo. ¿Y cuáles son estas medidas? ¿Qué se incluye entre ellas? Bueno, algo es la restricción del acceso a los medios de suicidio, es decir, plaguicidas, armas de fuego y ciertos medicamentos. La información responsable por parte de los medios de comunicación, eso ayuda a la prevención y control del suicidio. La introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol. El alcohol es un producto que ya estando en un estado inconveniente, valga la redundancia, llega la persona a quitarse la vida o a intentar suicidarse. La identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo. Capacitación de personal sanitario no especializado en la evaluación y gestión de conductas suicidas. Y el seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo comunitario. Sabemos que el suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación. Sabemos y vemos entonces que el suicidio es un acto que realiza la persona, pues cuando no ve salida, cuando está
o se siente totalmente solo. Hay que comprender que cuando hablamos de suicidio, no hablamos de unos pocos casos aislados, sino de un problema de gran repercusión a nivel mundial. Decíamos que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Decíamos que esto significa una muerte cada 40 segundos. Es necesario conocer ciertas características de la conducta suicida y de las personas que la llevan a cabo, con el fin de saber identificar la intención autolítica y cómo actuar ante dicha situación. Se dice que el suicidio no es un trastorno, que los intentos son importantes. Las personas suelen estar indecisas respecto al suicidio. Las personas suelen advertir sus intenciones. Esto, el 80% de las personas que consuman el suicidio habían hablado claramente acerca de su propósito. La mayoría de estas personas acudieron a un servicio de salud mental en las semanas previas al acto suicida. Casi nadie se suicida sin que los demás sepan cómo se siente. La intención de suicidarse no dura para siempre. Ocurren muchos suicidios cuando la persona mejora. El suicidio no se hereda. El motivo del suicidio es muy difícil de entender. Normalmente no es sencillo identificar un motivo. Debemos comprender muchos aspectos de la persona a nivel global. En terapia, el profesional debe explorar diferentes áreas de la vida del paciente para intentar comprender el origen de estos pensamientos, así como los factores que los mantienen en la actualidad. Pensar en el suicidio no es raro. Los estudios indican que la idea del suicidio está presente entre un 40 a 80% de la población. Este es un índice pues muy alto. Del 40 al 80% de la población ha pensado en el suicidio. Preguntar o hablar sobre el suicidio no incita al mismo. No confundir letalidad con intencionalidad. Puede parecer que si la persona lleva a cabo un intento de baja letalidad, realmente no tiene intención de suicidarse, pero no hay necesariamente una relación entre la gravedad del intento y la intención subyacente. No todo suicida está deprimido, ni toda persona deprimida se suicida. Es el suicidio también una manipulación. Puede pensarse que las personas amenazan con suicidarse únicamente para manipular a los allegados. Sin embargo, no es siempre la principal razón. Pero si la manipulación es el motivo, no debemos sentir alivio. También el suicidio es para llamar la atención. Es posible que la persona quiera llamar la atención, pero en este caso está dando señales de auxilio y por tanto debemos prestar atención a la persona siempre de manera apropiada y consultando con un profesional. Da mucho miedo que un familiar o persona allegada verbalice una intención suicida, pero no debemos ignorar este hecho o restarle importancia, solo porque no sepamos cómo manejar la situación. Unas rápidas pautas por sugerir son las siguientes. Dejar a la persona que manifieste sus ideas libremente, ofreciéndole nuestro apoyo. No ayudará que la persona se sienta juzgada por sus pensamientos y emociones. Restringir el acceso a situaciones o medios empleados en el suicidio. Y lo más importante es acudir a un profesional. Se trata de un problema grave, de consecuencias fatales.
es necesario contactar con un profesional que valore la gravedad de la situación y decida un plan de intervención. Pues vamos a ver que el suicidio no es de época. El suicidio ha existido pues desde la más remota antigüedad. Vamos a ver una lista con personajes famosos que acabaron suicidándose. Vamos a encontrar escritores, periodistas, músicos, arquitectos, actores, etcétera, reyes, pintores, etcétera. Perder a un ser querido por suicidio es probablemente una de las experiencias más devastadoras que desde el punto de vista emocional podemos imaginar. Cuando es alguien famoso el que comete este acto, pues el mundo entero queda atónico. Y lo hemos visto. Yo considero que todos tenemos a alguien, sabemos de alguien cercano o relativamente lejano que haya cometido este acto de suicidio y que lo haya logrado o que haya intentado por lo menos suicidarse. Al igual que cualquier otro ser humano, los personajes públicos también experimentan ansiedades y desilusiones, la mayoría de las veces lejos del ojo público. El primer suicidio del que se tiene constancia tuvo lugar en el siglo VI a.C. y se trata de Periandro, uno de los 7 sabios griegos, conocido también como uno de los 7 sensatos. Los datos indican que posiblemente murió en el año 585 a.C. y su suicidio fue de lo más particular, comenzando por el hecho de que él, en persona, había asesinado a su esposa Lísida, que estaba encinta, y la asesinó a puntapiés, la asesinó a patadas, incitando contra ella por el grupo de amantes que él tenía. Después de haber asesinado a su esposa, entonces quemó vivas a todas sus concubinas, y como su hijo, Licofrón, expresó que sentía dolor por la muerte de su madre, lo mandó a desterrar a la lejana ciudad de Corcira. Incluso Aristipo dice en el libro primero de las Delicias Antiguas que Periandro tuvo un romance con su propia madre, de nombre Cratea, y que solía unirse con ella a escondidas, lascivamente consiguiendo deleite con sus relaciones, y que como esto llegó a descubrirse, Periandro se disgustó al punto de hacerse insoportable para todo el mundo. Este es el primer suicidio que se tiene narrado por la historia. En la antigua Grecia, el suicidio se consideraba como un error en sí mismo, pero podía haber una justificación para ello. Aunque se consideraba que el filósofo Platón se oponía al suicidio, hizo 3 excepciones importantes. Platón, uno de los grandes sabios de la humanidad, dijo: cuando fuese ordenado legalmente por el Estado, que era una de las excepciones importantes para el suicidio, esto como en el caso de Sócrates, para enfermedades dolorosas e incurables, y cuando uno se ve obligado a ello por la ocurrencia de alguna desgracia insoportable. Entonces Platón
hace 3 excepciones para suicidarse. 1, cuando fuese ordenado legalmente por el Estado. 2, para enfermedades dolorosas e incurables. Y 3, cuando se ve obligado a ello por la ocurrencia de alguna desgracia insoportable. Otros 2 filósofos griegos, Demócrito y Pseusipo, se suicidaron por problemas de salud cuando eran muy ancianos. Así, para los epicúreos, cuando la vida se volvía insoportable, el suicidio estaba justificado. Para los estoicos, el suicidio también era permisible, especialmente si uno tenía una enfermedad incurable. En la antigua Roma no había prohibición de suicidio para los ciudadanos. Sin embargo, estaba prohibido para esclavos y soldados. El primero, por consideraciones económicas, y el segundo, por razones patrióticas. Es decir, en Roma, cualquiera se podía suicidar, menos los esclavos y los soldados. Entonces, regresamos a los suicidios más sobresalientes, de personajes sobresalientes. Hablamos de suicidios. El primero, Periandro, en el siglo VI a.C., uno de los 7 sabios griegos. El historiador griego Diógenes contó cómo el tirano corintio quería evitar que sus enemigos descuartizaran su cuerpo cuando se quitara la vida. Veíamos que mató a su esposa, mata a sus concubinas, expulsa a su hijo, tiene una relación con su madre, etc. Entonces era pues odiado por toda la población. Dice que para evitar que sus enemigos descuartizaran su cuerpo cuando Periandro se quitara la vida, para ello elaboró un plan digno de Norman Bates de psicosis. Periandro eligió un lugar apartado en el bosque y encargó a 2 jóvenes militares que le asesinaran y enterraran allí mismo. Pero su maquiavélico plan no acababa aquí. Encargó también a otros 2 hombres que siguieran a sus asesinos, los asesinaran y sepultaran un poco más lejos. ¿Esto era suficiente? Pues de ninguna manera. Encargó a otro par de hombres que mataran a los asesinos de sus asesinos y los enterraran algunos metros más lejos. Esta historia continúa hasta un número desconocido de muertos. De suicidio pasó a masacre colectiva. Y también tenemos material para comentar que hay suicidios colectivos. En alguna ocasión hubo más de 1000 muertos en un suicidio colectivo. Si nos da tiempo, pues lo vamos a comentar. El poeta surrealista francés Jacques Rigaud escribía cosas como: mi libro de cabecera es un revólver, y quizás algún día, al acostarme, en vez de apretar el interruptor de la luz, distraído, me equivoco y aprieto el gatillo. Incluso escribió una obra titulada La Agencia General del Suicidio, creando una sociedad real en la que se exponían las distintas formas en las que uno podría suicidar. Él, en 1927, como cabía esperar, Rigaud terminó su vida con un disparo en el pecho, cuyo sonido e impacto fueron reducidos por unas almohadas colocadas en su cuerpo. Otra curiosidad de este suicidio es que utilizó una regla para asegurarse de que la bala atravesaría justamente su corazón. Otro
Suicida. Ángel Ganivet, el poeta español, intentó suicidarse lanzándose al Mar del Norte. Desgraciadamente para él, fue rescatado por un barco, pero, según sus salvadores, volvió a tirarse de nuevo al agua, logrando esta vez su objetivo. Se suicidó un 29 de noviembre de 1898. Otro suicida. Estamos haciendo una narración de muchos de las personas importantes que se han suicidado. El poeta y traductor francés Gérard Labrunière, cuyo seudónimo más conocido era de Gérard de Nerval, fue un romántico del libro. Para él, el mundo real era el infierno. Esta vida es un tugurio y un lugar de mala reputación. Me da vergüenza que Dios me vea aquí. Eso lo escribió este poeta y traductor francés, Gérard Labrunière. Como un verdadero romántico, se enamoró perdidamente y también fue un neurótico. Se enamoró de la actriz Jenny Colón, pero ella se casó con otro hombre y murió poco después. A lo largo de su vida, sufriría muchos reveses de este tipo y tuvo que ser internado en un psiquiátrico en varias ocasiones. Durante sus momentos más sagrados, hizo una crónica de su mente perturbada, con todo detalle. Acabó ahorcándose el 26 de enero de 1855. Otro suicida famoso es Virginia Woolf, la escritora británica, considerada una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Padecía un trastorno de doble personalidad. El día que acabó con su vida, decidió llenarse los bolsillos de piedras y tirarse al río Ouse. Murió ahogada el 28 de marzo de 1941. Una mujer, Alfonsina Storni, poetisa y escritora argentina, se vio terriblemente afectada cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. Se despidió antes de morir escribiendo a su hijo estas líneas. ¿Qué decía Alfonsina Storni? Suéñame, que me hace falta, y aunque no la soñemos, sí que la canturreamos. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Murió el 25 de octubre de 1938 en el Mar de Plata, tras arrojarse desde un acantilado cerca del Club Argentino de Mujeres. Hay una famosa canción de Alfonsina. Hunter S. Thompson, el periodista, murió de la misma forma en que vivió, con una explosión. Era un periodista y escritor drogadicto, bebedor de alcohol, que siempre vivía al límite. Creador e ícono del periodismo gonzo, así le llamaba, el periodismo gonzo. Tenía 67 años y era demasiado para él, así que decidió ponerse una escopeta en la boca y apretar el gatillo. Fue el 20 de febrero de 2005. La palabra gonzo la usó por primera vez el periodista Bill Cardoso, después de leer un artículo de el suicida Hunter S. Thompson. Dijo que era gonzo puro, una palabra que usan los irlandeses de Boston para referirse al último que quede en pie
en una borrachera. El diccionario Cambridge dice que gonzo significa estrafalario, disparatado y excéntrico. Sylvia Plath forma parte del triste club de los poetas suicidas. Para esta escritora estadounidense, las palabras lo eran todo desde muy pequeña. Solo con palabras logró superar la muerte de su padre, su depresión y el adulterio de su marido. Los rechazos editoriales también la sumían en profundos episodios de insomnio y depresión. Se cree que padecía trastorno bipolar. Quiero suicidarme, escapar de la responsabilidad, regresar lentamente al útero, escribió en sus diarios. Finalmente, en la cúspide de la fama, no pudo más y abrió la espita del gas de su cocina el 11 de febrero de 1963. Arthur Koestler. Su nota de suicidio decía lo siguiente: el propósito de esta nota es dejar inequívocamente claro que tengo la intención de suicidarme, tomando una sobredosis de drogas, sin el conocimiento o la ayuda de ninguna otra persona. El escritor húngaro de origen judío tomó una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Fue uno de los intelectuales anticomunistas más importantes del mundo, y el motivo de quitarse la vida fue porque no quería convertirse en lo que el Parkinson y el cáncer que padecía le transformaría. Y él se suicidó el 1 de marzo de 1983. Uno de los actores, y que, pues sí, lo sentimos muchos en el mundo, fue Robin Williams. Él escribió: no puedo más, es hora de marcharse. Esta era una de las múltiples notas que dejó el actor y comediante estadounidense Robin Williams antes de suicidarse. La autopsia posterior a su muerte reveló que padecía un trastorno cerebral relativamente desconocido llamado demencia de cuerpos de Lewis, cuyos síntomas son similares a los de la enfermedad del Alzheimer o del Parkinson. La causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento. Y esto recientemente, hace 6 años, el 11 de agosto de 2014. Otro escritor estadounidense que una mañana de julio, a primera hora del día, se metió el cañón de su escopeta en la boca y apretó el gatillo. Este fue Ernest Hemingway. Allí terminó todo. El escritor que amaba el boxeo, las corridas de toro, la caza, la vela y beber en exceso, se quitó la vida sin que nadie entendiera por qué. Estaba predispuesto al suicidio, teniendo en cuenta que su padre, sus hermanos y posteriormente su nieta se suicidaron. Las pesquisas del FBI no arrojaron luz al asunto. Se suicidó el 2 de julio de 1961 y los psiquiatras que estudiaron el caso creen que debajo de esa fachada de hipermasculinidad y personalidad arrolladora se escondían trastornos mentales, traumas infantiles, miedos, inclinaciones al suicidio. El novelista y poeta japonés Yukio Mishima
considerado uno de los más grandes escritores de Japón del siglo XX, estaba plagado de contradicciones sexuales, sociales y políticas. No en vano, sus últimos trabajos están llenos de sangre y muerte. Había planeado su muerte durante más de un año, había terminado su última novela y había ordenado sus finanzas. Murió mediante el harakiri, el método japonés tradicional de suicidio. Fue el 25 de noviembre de 1970. Muchos de nuestros antepasados pues se han suicidado. Cleopatra, Nerón, Erastótenes, Demóstenes, Sócrates, Séneca y gente que había dominado naciones, países, pues al final tuvo que suicidarse. Un ejemplo, Cleopatra, el 12 de agosto del año 30 a.C., reina de Egipto, amante de Julio César y Marco Antonio, se quitó la vida tras la derrota de sus fuerzas contra el ejército de Octavio en Alejandría. Y es que decidió suicidarse en el antiguo Egipto y se suicidó bebiendo una mezcla de venenos, un tóxico elixir que contenía cicuta, acónito y opio, y no murió por la mordedura de una serpiente. Otro que se suicida es el emperador artista. Se suicidó en las afueras, a las afueras de Roma, con la ayuda de un sirviente. Sus extravagancias personales, sus múltiples derroches y su violencia le perseguían por doquier. Pero, cuando fue condenado a muerte por el Senado, mientras permanecía escondido en una villa, lo tuvo claro. No podría soportar el suplicio al que le habían condenado, por lo que decidió suicidarse con su daga. Como no pudo o no supo, Nerón pidió a Epafrodito, su liberto, que lo hiciera por él. Tras decir, Júpiter, qué gran artista muere conmigo, le clavó el puñal en la garganta hasta matarle. Era el 9 de junio del año 68 después de Cristo. Otro suicida, Erastótenes, el astrónomo y filósofo griego, famoso por su medición del radio de la Tierra, decidió suicidarse a los 79 años, en el año 194 a.C. Y es que se cuenta que siendo ya bastante mayor, se quedó ciego o casi ciego, y ante la imposibilidad de poder leer, ya que él era el director de la biblioteca de Alejandría, decidió suicidarse de una forma un tanto particular, dejando de comer hasta la muerte. Esto es Erastótenes. Otro político y gran orador ateniense, Demóstenes, murió el 12 de octubre del año 322 a.C. El emperador Antípatro de Macedonia consiguió que se aprobara un decreto con la condena a muerte de los agitadores políticos, entre los que se encontraban Demóstenes. Por ello, antes de ser capturado, se suicidó en el templo de Poseidón de Calauria, tomando veneno escondido en una caña. Cayó al lado del altar y murió. Como curiosidad, para superar su tartamudez,
Demóstenes ejercitaba su discurso por la noche, llenándose la boca con piedras y poniéndose un cuchillo afilado entre los dientes para forzarse a hablar sin tartamudear. El poder de su oratoria no encontró límites. Sócrates. En el caso de Sócrates hablamos de un suicidio forzado, probablemente el más famoso de la historia. El filósofo griego fue condenado a morir bebiendo cicuta por tratar de corromper a los jóvenes atenienses y haber expresado sus ideas en contra de la creencia de los dioses ancestrales. Séneca. Su proceso de suicidio fue largo y bastante accidentado. El filósofo romano Séneca sufrió un intento de envenenamiento, frustrado gracias a la sencilla dieta que el filósofo seguía en estos días. Tras ser acusado de estar implicado en la famosa conjura de Pisón contra Nerón, fue, junto a muchos otros, condenado a muerte. Cuando Séneca recibió la carta de su sentencia, decidió abrirse las venas, cortándose en brazos y piernas. Sin embargo, al ver que su muerte no llegaba, pidió a su médico Eustacio Aneo que le administrase cicuta y así lo hizo. Pero no le hizo efecto. Su última idea fue solicitar que le trasladaran a un baño caliente, donde finalmente murió asfixiado a causa del vapor, pues era asmático. Él se suicida en el año 65 después de Cristo. Bueno, tenemos muchos otros suicidas. Vladimir Mayakovsky, protagonista de la revolución bolchevique, el iniciador del futurismo ruso. César Pavés, escritor italiano y poeta crítico. Anne Sexton, la poetisa estadounidense que logró incluso el premio Pulitzer de poesía en 1967. Ella se asfixió en su garage y murió por intoxicación de monóxido de carbono el 4 de octubre de 1974. Kurt Cobain, el cantante y guitarrista de la banda Nirvana. Alexander McQueen, diseñador de moda inglés, se ahorcó en la víspera del funeral de su madre, un 11 de febrero del 2010. Junior Seau, jugador de fútbol americano, se pegó un tiro en la cabeza el 2 de mayo de 2012. David Foster Wallace, escritor estadounidense, famoso por su novela La broma infinita de 1996. Se suicidó en su casa el 21 de septiembre de 2008. Su libro fue nombrado por la revista Time como una de las 100 mejores novelas en inglés entre 1923 y 2005. Tenía 45 años cuando murió. Elliott Smith, cantante y músico estadounidense, que se hizo famoso por sus melancólicas canciones antes de quitarse la vida en 2003. Tenía solo 34 años cuando sucedió. Tony Scott, el director de Enemigo Público, Top Gun y María Roja, se suicidó el 19 de agosto de 2012, cuando tenía 68 años, tirándose desde un puente de California. Jovan Belker, el jugador de fútbol americano, se suicidó el 1 de diciembre de 2012, pero primero mató a tiros a su novia. Tras esto, condujo su coche al cuartel general, el equipo en que jugaba en ese momento, y allí se pegó un tiro delante de su entrenador y de su gerente. Jonathan Brandis,
el actor y director guionista estadounidense, comenzó como ídolo adolescente de los años 90, gracias a su papel protagonista en un programa de televisión. Y no me gustaría terminar este programa sin ver algunos suicidios colectivos. De acuerdo a los filósofos griegos, el objetivo del ser humano es ser feliz, pero no siempre es tan fácil lograr la ansiada felicidad. Por ello, las personas buscan diversas sendas para lograrla, llegando a caer en manos equivocadas y terminando en un suicidio colectivo. Nos habla, por ejemplo, la Orden del Templo del Sol. Ordenó el 1 de octubre de 1994 la muerte de un niño de 3 meses. Posteriormente hubo una serie de suicidios que condujeron que en 1998 murieran 33 personas el 15 de enero. Entre ellos, 8 menores. Puerta del Cielo y el cometa Hale-Bopp. El 26 de marzo de 1997, en su centro de reunión, ubicado en Rancho Santa Fe, California, murieron 39 personas. Los Davidianos, masacre de Waco. Ahí se encontró evidencia de un suicidio colectivo. Varios menores ahí fallecieron. Jonestown y Jim Jones, el carismático Jim Jones, convenció a muchas personas de suicidarse mezclando cianuro con jugo de uva. Ahí murieron 918 personas, un 18 de noviembre de 1978. Y el mayor suicidio colectivo de la historia, Kanunga. Joseph Kiweter fundó en Uganda la secta Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, que bajo el argumento que la Virgen los llevaría al cielo, mantenía controlados a sus seguidores. Con profundo adoctrinamiento, los fieles aceptaron morir quemados para ascender rápidamente. El 17 de marzo de 2000, hace 20 años, luego de varios días de rituales y ofrendas, se encerraron en la iglesia, cerrando todo con llave y bloqueando las ventanas para que nadie pudiera arrepentirse en último momento. Se bañaron en gasolina y se prendieron fuego voluntariamente. Más de 1000 personas murieron carbonizadas, cegadas por una fe, inventadas por un hombre. Entre las personas muertas había 80 niños. Se encontraron cadáveres que habían sido asesinadas antes de llevar a cabo el ritual. Y como verán, el tema del suicidio es un tema universal, es un tema que desde el inicio de la humanidad se ha realizado. Este programa, que le he denominado el suicidio en la pandemia, pues vemos que la pandemia, el alejamiento, el estar aislado, la pérdida de trabajo, la ausencia de recursos económicos, hace que la persona trate de suicidarse o realmente se suicide. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde en tu programa Conocer Bien, y los espero el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde con un tema que seguramente será de su interés. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.